Estamos a unas horas de terminar el 2025. ¿Cómo lo vas a cerrar tú? Hola, me llamo Mariana López García y soy terapeuta holística certificada como angeloterapeuta de la Escuela de Ángeles en tu vida y con otros conocimientos, herramientas o técnicas, tales como lenguaje de luz o sanación del lenguaje de luz, sanaciones Avalon y círculos de mujeres, entre otras cosas. Hoy te quiero compartir algo que escribí. Me senté a tratar de pensar cómo quería cerrar este año y he hecho muchas cosas. He hecho meditaciones, he escrito cartas a mi niña interior, he escrito cartas al 2025, pero quería compartirles algo o una parte de todo lo que he estado haciendo para cerrar este año, porque para mí fue un año mágico, maravilloso, no perfecto, pero sí fue un año muy bonito. Y he aprendido que todos los años son bonitos. De hecho, siempre lo he dicho. Para mí, todos los años son maravillosos. Simplemente porque tengo la oportunidad de estar en este mundo, de vivir, de disfrutar, de aprender, de crecer, de compartir con personas y de tener experiencias que me llenan el alma, que me expanden y me hacen muy feliz. Por eso les voy a leer lo que escribí y se los voy a leer porque no quiero que se me olvide nada de lo que escribí. Entonces, traté como de hacer un resumen y ya después o ya sea después de que se los lea o tomaré como pausas para compartirles cosas o memorias de este año. El 2025 fue mágico y maravilloso, no porque todo fue como yo quise, porque lo pasé, sino porque lo pasé rodeada de gente maravillosa que me acompañó, que gozó y lloró conmigo. Logré metas, cumplí sueños, me vi y reconocí como la partícula de Dios que soy. Recordé mi poder, me sorprendí, bailé, canté, sané, acompañé, me sostuve dentro de mis miedos o atravesando mis miedos. También me ganó el miedo en algunas veces, pero fui humana, amé, perdoné, viajé, comí rico, fui instrumento para la humanidad. Y por eso le agradezco al 2025, porque desde enero que participé de mi primer mega evento, dando una conferencia y una meditación, hablando sobre experiencias de mi niñez y cómo he ido sanando heridas de mi infancia, meditando para conectar con nosotros. También hice un círculo de mujeres en marzo, el Día de la Mujer, con otras angeloterapeutas y acompañamos, ayudamos, de cierta forma ayudamos a mujeres a atravesar experiencias que ellas estaban teniendo. En, en junio, si no me equivoco, empecé a participar con unas chicas que también son terapeutas holísticas, que hacen meditaciones para dar energía y ayudar mucho a la vibración del mundo, de la humanidad, con las que aprendí muchas cosas que después pude implementar yo en julio, cuando Metatron, Arcángel Miguel, Arcángel Rafael y el mago Merlín me invitaron a hacer un instrumento por el cual ellos también hacían una limpieza y elevaban la vibración de la humanidad, en la cual me enfrenté primero que todo al, bueno, para darles contexto, yo
disfruto mucho hacer senderismo, específicamente en montañas. Y en julio tuve la oportunidad de ir a visitar a mi papá, que vive en una zona montañosa en la área de Big Bend, en Texas, y eh, hice senderismo en una montaña. Siempre uso un bastón de senderista o un palo de senderista, creo que se dice bastón. Pero en esta ocasión, mi ángel de la guarda me dijo que hiciera el senderismo, que subiera la montaña sin palo, sin este bastón, y lo disfruté mucho. Al principio sí me dio un poco de miedo de caerme, de lastimarme. Mi hermana que me acompañaba sí también estaba un poco nerviosa de que tal vez yo me fuera a caer, pero en realidad fue una experiencia que me liberó y que me ayudó a ver mis habilidades y que no estoy sola, que estoy sostenida por ángeles, arcángeles, seres de luz y por la divinidad. Y en ese mismo día tuve la oportunidad de ver cómo trabajaban los ángeles y los arcángeles en esta limpieza energética y en esta elevación de vibración de esa zona y de todo Texas. Y fue algo muy bonito ver a las personas como son, como es su espíritu, dejando de lado sus creencias, sus ideales, eh, sus partidos políticos, no sé, eh, y dejando de clasificarlos como personas así, no sé, personas republicanas, demócratas, personas eh, buenas, malas, por decir así, por etiquetar. Pero para mí fue muy bonito ver la esencia, el espíritu, el alma de todas estas personas y no darme cuenta, sino recordar y confirmar que todos somos uno, que todos somos un alma, que todos tenemos sueños, ideales, que todos tenemos metas, que todos queremos lo mejor para nosotros y para nuestros seres queridos. Pero también darme cuenta que para poder elevarnos como humanidad tenemos que querer el bien para todos, no nada más para mí y para mis seres queridos, sino para todos. También hubo otra serie de eventos que pasaron durante el año, pero otro que les quiero compartir fue donde yo tuve la oportunidad de soltar juicios y de perdonar no solamente a mí o a las personas que yo sentí que en un momento me hicieron un daño o que me lastimaron, sino de perdonar en colectivo, de perdonar a toda la humanidad, de recordar que no podemos juzgar porque no tenemos toda la verdad. Solamente vemos una parte, solamente nos cuentan una parte y a veces somos rápidos a creer que tenemos el derecho a enjuiciar a otros. Como estadounidenses se nos pide participar como jurado en la corte. Cuando a ti se te ponen cargos, tienes derecho a pedir que tu caso se lleve ante un jurado o llegar a un acuerdo con el juez o pedir que tu caso lo lleve a cabo un juez. Si tú pides un jurado, pues los ciudadanos que son convocados en ese día se les asigna una corte en la cual se les hace una serie de preguntas para identificar cuáles son los apropiados para participar en este jurado que va a llevar a cabo tu juicio. A mí se me convocó en octubre y fui. Era un caso muy difícil, muy doloroso en el que eh, se le ponían cargos a una persona por abuso a un menor que ya era adolescente, pero que estaba reportando abusos de su infancia. Algo muy parecido a lo que yo les he compartido, que yo he vivido en mi libro y en otros videos en redes sociales. Para mí eso fue muy doloroso. Fue muy doloroso enfrentarme a eso,
no porque todavía le tenga rencor o tenga cosas en contra de de la persona que me hizo experimentar esto, sino el darme cuenta que todavía pasan esas cosas. Bueno, no darme cuenta, porque eso lo sabemos, ¿verdad? Pero el enfrentarme a estas cosas que siguen pasando, que como humanidad nos seguimos lastimando, nos seguimos enseñando lecciones de una forma tan dolorosa, pero al mismo tiempo el recordar que no tengo toda la verdad, que por lo que dicen, no puedo juzgar a una persona, porque también conozco casos en los que las personas son acusadas de delitos, específicamente de estos, en los cuales no pasó nada, simplemente alguien se enojó con alguien y le pidió al niño que mintiera. Entonces me sentí partida en dos, me sentí muy quebrada en ese momento y yo no quería ser parte de ese jurado. Si se me hubiese escogido, lo hubiera hecho de la manera más prudente que hubiera podido hacer, pero de verdad le pedí a Arcángel Miguel, no me dejes estar en este juzgado, porque yo no soy quien para juzgar a nadie. Yo no tengo toda la verdad y no quiero vivir toda la vida preguntándome si eh, la decisión que tomamos fue correcta, si nos dejamos llevar por nuestras emociones, nuestras propias heridas, o si de verdad enjuiciamos a la persona de la manera correcta. Y Arcángel Miguel me dijo que eso era lo que yo tenía que aprender en esa experiencia, a dejar de juzgar a otros, dejar de creer que yo soy mejor, que yo soy más buena, que yo soy más digna y sí abogar porque no exista el abuso, porque no nos lastimemos uno a otro, pero no juzgar desde mis heridas, no juzgar a otros desde mis heridas, desde lo que a mí me ha pasado, desde mis experiencias. Cumplí muchos sueños, como les digo. Publiqué 2 libros. El libro Describe tu luz, que voy a buscar una foto y se las pongo al final, y el libro de Mariana de la herida a la luz, que también les voy a compartir una foto. Ambos los puedes encontrar en Amazon en formato electrónico y en tapa blanda. También participé en un evento muy, muy bonito que organizó mi querida Delia, una danzoterapia, también angeloterapeuta, que lo hizo porque una de nuestras compañeras de danzoterapia quería hacer algo por la paz. Y fue un evento muy bonito donde no sé por qué sentí como que no fue mi conferencia muy bonita, perfecta, como que me enjuicié mucho en esa conferencia, pero la di con mucho amor y creo que muchas personas sí tomaron algo muy bonito, hay otros que no, eh, pero está bien porque no siempre le va a gustar a las personas todo lo que tú haces, hay con quienes no vas a resonar y eso no te debe de afectar. Tú sigue compartiendo tu verdad, tú sigue compartiendo quién eres, sigue compartiendo eh, todos esos mensajes que tú quieres compartir. Fui a ver a mi mamá en mayo con mis hermanas y para mí eso fue súper lindo también porque ya tenía mucho que no viajaba con ellas, así es que para mí viajar con ellas y estar el Día de las Madres con mi mamá fue mágico, maravilloso, comí cosas súper ricas todo el año. Yo siempre busco comer cosas ricas, incluso cosas que mi cuerpo dice ya no y que me gustan, a veces me doy la libertad de probarlas y de disfrutarlas, como pienso hacerlo hoy, sin excederme, pero lo pienso hacer. Llegó a mi vida un gatito en mayo, una gatita linda y hermosa, y después, hace unos meses, unas semanas, llegaron otros 2 gatitos a mi vida, entonces para mí fue algo muy lindo.
experimenté cosas, momentos bonitos con amistades, con compañeros de trabajo, resignifiqué en mi posición en el trabajo, la veo con otros ojos, la veo con más alegría, am, tengo como más planes de apoyar a familias, de em, ayudarlos a entender que el hecho de que a sus hijos se les etiquete con una discapacidad en la escuela no quiere decir que es el fin, que nunca van a aprender, que no van a hacer nada, sino me pongo como ejemplo de que sí se puede, que van a salir adelante. Simplemente es encontrar la forma en la que el niño aprende y cuáles son las fortalezas del niño en las que nos vamos a enfocar para que tenga una vida o un futuro brillante y productivo. Así es que espero que ustedes también hayan tenido un buen año. Se me olvidaba, em, me enfermé en octubre, mi cuerpo me mandó a descansar y lo hice y, y me alegro el haberme permitido sentir, porque fue de octubre a noviembre, fue un largo tiempo en el que tuve que empezar a fluir, a soltar, a permitirme sentir, a permitir que fluyeran muchas emociones, porque como no las estaba dejando fluir, me congestioné, me dio una sinusitis y fue muy doloroso. Así es que ahora he aprendido mi lección, hay que dejar que todas las emociones fluyan, que pasen, que lleven su transcurso, que transcurran y todo esto. Y bueno, les deseo una excelente noche, un último día de 2025. Vivan, disfruten. Si la estás pasando difícil, recuerda que no va a ser para siempre, que vienen cosas mejores, que esto no va a durar para siempre, que no estás solo, que si no tienes personas contigo, si tienes a Dios, tienes a seres de luz, a ángeles y guías que te acompañan. Y yo estoy aquí para acompañarte también. Eh, Y estoy segura que si pones atención, hay muchas personas a tu alrededor que están dispuestos a acompañarte también. Simplemente es que tienes que abrirte y dejarlos que te acompañen. Les deseo un bendecido y abundante 2026, que se cumplan todas sus metas, que se den permiso de darse metas, dense permiso de soñar y que tomen el valor, que encuentren el valor para tomar todas esas oportunidades que se les presentan y así puedan alcanzar sus metas y sus sueños. Hasta pronto.